El final del verano en Madrid traía consigo un aire denso y melancólico. Después de pasar 2 años en Barcelona estudiando periodismo, era hora de regresar a casa, a Segovia, la ciudad donde había crecido. Durante mucho tiempo, aquel lugar me había parecido monótono, sin sorpresas ni misterios. Sin embargo, esta vez, la sensación en mi pecho me decía que todo estaba a punto de cambiar. El viaje en tren fue largo y sofocante. La calidez de los vagones, mezclada con el aroma a café barato y maletas de cuero viejo, hacía que mi ansiedad aumentara. Pero nada de eso se comparaba con la inquietud que creció en mí al acercarnos a la estación de tren. Allí, en el andén, me esperaba mi padre, Javier. Vestía como siempre, camisa perfectamente planchada con las mangas remangadas, pantalón oscuro y zapatos de cuero que reflejaban la tenue luz del atardecer. Su mirada seguía siendo difícil de descifrar, aunque algo en su postura revelaba una tensión inusual. «Bienvenida a casa, Lucía», dijo con una leve sonrisa, pero sus ojos delataban algo más. Asentí, guardando mis pensamientos para mí. Subí al coche y dejamos atrás la estación. Las carreteras que conducían a nuestra casa estaban rodeadas de colinas y campos dorados por el sol del final del verano. Durante el trayecto, solo el sonido del motor y la radio a bajo volumen rompía el silencio. «¿Qué tal la universidad?», preguntó finalmente, sin apartar la vista de la carretera. «Bien, fue una experiencia intensa, pero necesitaba volver por un tiempo». Él asintió, pero no agregó nada más. Algo en su expresión me indicaba que su mente estaba en otro lugar. Nuestra casa seguía igual, paredes de piedra, ventanas con marcos de madera y un jardín que había sido olvidado con el tiempo. Subí a mi habitación y, al entrar, me sorprendió ver que nada había cambiado. La colcha de flores en mi cama, los libros en la estantería, la fotografía de mi madre en la mesa de noche. Pero algo en el ambiente me resultaba extraño, casi irreal. Esa noche, el sueño me abandonó. A las 2:47 de la madrugada, desperté de repente. Un leve resplandor provenía del despacho de mi padre, cuya puerta quedaba entreabierta. Me acerqué sigilosamente y miré por la rendija. Mi padre estaba sentado en su escritorio, sosteniendo una fotografía de mi madre y hablando por teléfono. Ella no puede saber la verdad, nunca. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿De quién hablaba? ¿De mí? Cuando colgó, pasó la mano por su rostro con una expresión agotada. Rápidamente volví a mi cuarto y me metí bajo las sábanas, con el corazón latiendo con fuerza. Algo estaba ocultando. Al día siguiente, mientras mi padre estaba fuera, decidí buscar respuestas. Entré en su despacho, un lugar oscuro con estanterías llenas de libros antiguos. Sobre su escritorio había documentos, cartas y una caja de madera desgastada. La abrí con cuidado y encontré algo que me dejó helada, una carta dirigida a mí con la caligrafía de mi madre. «Perdóname, Lucía. No tuve otra opción. Cuando llegue el momento, ve a Sevilla y encuentra a Ricardo M. Él podrá contarte todo». Mis manos temblaban. Mi madre había dejado esta carta para mí, pero ¿por qué mi padre nunca me la dio? Cerré la caja rápidamente al oír la puerta de entrada. Mi padre había vuelto. Salí del despacho con cautela y traté de actuar con normalidad. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. La incertidumbre me carcomía por dentro. Decidí seguir la pista de la carta. Busqué información sobre Ricardo M. en Sevilla y, tras varias horas investigando en un directorio online, encontré un nombre, Ricardo Muñoz. Una dirección en el centro histórico de la ciudad. Tal vez era la pista que necesitaba. Compré un billete de tren para la mañana siguiente. No podía decirle a mi padre. Algo me decía que, si él sabía que buscaba respuestas, trataría de detenerme. Mientras el tren partía de Segovia al amanecer, me aferré a la carta de mi madre.
Tenía la certeza de que, una vez llegara a Sevilla, mi vida cambiaría para siempre. El tren llegó a Sevilla al mediodía. El calor era sofocante, y el aire olía a azahar y asfalto caliente. Con mi mochila al hombro y la carta de mi madre bien guardada, me dirigí a la dirección que había encontrado, una pequeña librería en el casco antiguo llamada Recuerdos de Papel. Las calles estrechas estaban llenas de turistas y locales disfrutando del día. Caminé con prisa, sintiendo que cada paso me acercaba a una verdad que no estaba segura de querer conocer. Cuando llegué frente a la librería, el letrero de madera estaba gastado por el tiempo. Respiré hondo y entré. El lugar estaba envuelto en el aroma de libros antiguos y café recién hecho. Un hombre mayor, de cabello entrecano y ojos penetrantes, estaba detrás del mostrador. Me observó con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con una voz calmada. Estoy buscando a Ricardo Muñoz. El hombre entrecerró los ojos y se tomó un momento antes de responder. Vaya, así que al final has venido, dijo con un destello en su mirada. Mi corazón dio un vuelco. Me llevó a una trastienda, donde había una mesa de madera repleta de papeles y fotos antiguas. De un cajón sacó una caja de madera similar a la que había encontrado en el despacho de mi padre. Tu madre sabía que algún día vendrías, dijo, empujando la caja hacia mí. Mis manos temblaban al abrirla. Dentro encontré fotografías de ella con un hombre que no reconocía. Cartas escritas a mano, y un sobresellado con mi nombre. Lo abrí de inmediato. Lucía, si estás leyendo esto, significa que has empezado a buscar la verdad. Hay cosas que tu padre nunca te contó. Cosas que pueden cambiar tu forma de verlo para siempre. Cuando decidí marcharme, no fue solo porque me enamoré de alguien más. Fue porque descubrí algo que puso nuestras vidas en peligro. Encuentra a Ernesto V. en Cádiz. Él te dirá todo lo que necesitas saber. Confía en tu instinto. Te quiero, mamá. El mundo pareció girar a mi alrededor. Mi madre había huido no solo por amor, sino por miedo. ¿Pero miedo a qué? Tu madre y yo éramos amigos, dijo Ricardo, cruzando los brazos. Pero no pude hacer nada para evitar lo que pasó. Javier siempre ha sido un hombre peligroso, y cuanto más escarbes en el pasado, más en peligro estarás. ¿Peligro? ¿De qué estás hablando? Antes de que pudiera responder, la campana de la puerta sonó. Ricardo miró hacia la entrada con una tensión visible. Me giré con disimulo y mi estómago se revolvió. Un hombre de traje oscuro estaba de pie junto a la estantería, fingiendo hojear un libro. Era el mismo hombre que había visto en Segovia. Escucha, susurró Ricardo. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte ahora mismo. Pero... Ahora, Lucía. No lo pienses. Vete a Cádiz y encuentra a Ernesto. Rápido. Guardé las cartas en mi mochila y salí de la librería tratando de no llamar la atención. No miré hacia atrás hasta que doblé la esquina. Sentía que alguien me seguía, pero no podía comprobarlo. Cuando llegué a la estación de autobuses, compré un billete para Cádiz. Mientras el autobús arrancaba, miré por la ventana y vi una silueta familiar en la acera. El hombre del traje oscuro estaba allí, observándome. Sabía que no iba a ser tan fácil escapar de él. Pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Si mi madre pensaba que Ernesto tenía las respuestas, entonces tenía que encontrarlo, sin importar lo que me esperara en Cádiz. El autobús llegó a Cádiz en plena madrugada. La brisa del mar era intensa y salada, y las farolas iluminaban las estrechas calles de la ciudad. Aún tenía en la cabeza las palabras de Ricardo y la carta de mi madre. Ernesto V. era mi siguiente pista, pero ¿quién era él? ¿Y qué podía contarme que mi madre no había podido escribir? Había reservado una habitación en un hostal cerca del puerto. La habitación era pequeña,
con una cama de madera oscura y un viejo ventilador que apenas combatía el calor. Dejé la mochila sobre la mesa y me senté en el borde de la cama, repasando todo lo que sabía hasta el momento. Había algo que no encajaba. Si mi madre huyó porque estaba en peligro, ¿por qué nunca me llevó con ella? ¿Por qué dejó que mi padre me criara en una mentira? Decidí dormir unas horas antes de ir a buscar a Ernesto. Pero algo me despertó en mitad de la noche. Un sonido, apenas un murmullo, proveniente del pasillo. Me acerqué a la puerta y observé por la rendija. Una sombra se movía lentamente frente a mi puerta. Contuve la respiración. Después de unos segundos, el sonido desapareció. Esperé un poco antes de abrir la puerta con cautela. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano. Mi corazón se aceleró. Lo recogí y volví rápidamente a la habitación. Rompí el sello con dedos temblorosos y saqué una nota. No confíes en nadie. Te están observando. Encuentra a Ernesto antes de que lo hagan ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? No podía esperar más. Me cambié rápidamente y salí del hostal antes del amanecer. Según la dirección que había encontrado, Ernesto vivía en un pequeño apartamento cerca del mercado central. Caminé con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que en cualquier momento alguien podría aparecer detrás de mí. Cuando llegué al edificio, dudé antes de tocar el timbre. No sabía si Ernesto querría hablar conmigo. Tal vez ni siquiera estuviera vivo. Pero, para mi sorpresa, la puerta se abrió tras unos segundos. Un hombre de unos 50 años, con barba descuidada y ojos cansados, me miró con desconfianza. ¿Quién eres?, preguntó con voz grave. Mi nombre es Lucía. Mi madre, Elena Méndez, me envió a buscarte. Su expresión cambió en un instante. Me estudió en silencio antes de apartarse y dejarme pasar. Su apartamento estaba lleno de pilas de papeles, cajas y botellas vacías de vino. El aire olía a tabaco y café viejo. Así que al final ha pasado, murmuró, sirviéndose un trago de vino. ¿Pasado qué? Ernesto dejó el vaso sobre la mesa y suspiró. Tu madre huyó porque descubrió la verdad sobre Javier. Lo que él realmente hacía. Y tú ahora estás justo en el centro de todo. ¿Qué verdad? ¿Qué era tan terrible? Javier no es solo un abogado de prestigio. Durante años trabajó con gente peligrosa, con contactos en sitios que ni te imaginas. Elena descubrió algo que no debía y tuvo que huir para protegerte. Pero él nunca dejó de buscarla. Las palabras de Ernesto me dejaron sin aliento. Mi padre, el hombre que me crió, ¿era realmente alguien peligroso? Pero, ¿por qué me dejó con él? Si quería protegerme, ¿por qué no me llevó con ella? Ernesto me miró con tristeza. Porque pensó que contigo estarías a salvo. Que él nunca te haría daño. Pero se equivocó. Él sabe que estás buscando la verdad, y no va a dejar que sigas adelante. Un golpe en la puerta nos hizo sobresaltarnos. Ernesto se levantó de inmediato y miró por la mirilla. Su expresión se endureció. Nos encontraron. Tenemos que salir de aquí. ¿Quién es? No hay tiempo para explicaciones. Vámonos. Sin discutir, los seguí por la puerta trasera. Bajamos por una escalera de servicio y salimos a una calle lateral. Pero no habíamos avanzado mucho cuando vi una silueta familiar al final del callejón. El hombre del traje oscuro. Mi estómago se revolvió. Me agarró del brazo con fuerza. Ya has ido demasiado lejos, Lucía. Mi mente se nubló de miedo. Ernesto trató de intervenir, pero el hombre sacó un arma y le apuntó directamente. Si das un paso más, lo mato.
Mi respiración se aceleró. Sentí mi corazón martillear en mis oídos. Déjala en paz, rogó Ernesto. El hombre sonrió de lado, pero antes de que pudiera decir algo más, otro disparo resonó en la calle. El hombre de traje cayó al suelo. Me giré sobresaltada. A unos metros de distancia, una figura vestida de negro guardaba una pistola en su chaqueta. No podía ver su rostro por la oscuridad, pero su voz me heló la sangre. Tienes que venir conmigo si quieres seguir con vida. El silencio tras el disparo parecía retumbar en mis oídos. La figura vestida de negro guardó su arma y se acercó a mí con paso firme. Ernesto aún tenía los puños apretados, listo para defenderse, pero el desconocido levantó una mano en señal de calma. No tengo intención de haceros daño. Pero si queréis salir con vida, debéis venir conmigo ahora. Miré a Ernesto, quien asintió con cautela. No teníamos opción. Seguimos al hombre por las calles desiertas de Cádiz hasta llegar a un viejo coche estacionado en un callejón oscuro. Subimos sin hacer preguntas, y el motor rugió cuando arrancamos a toda velocidad. Durante unos minutos, nadie habló. Mi mente aún estaba atrapada en la imagen del hombre de traje cayendo al suelo. Nunca había presenciado algo así. Apreté las manos sobre mis rodillas, tratando de controlar la respiración. ¿Quién eres?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. El desconocido giró el volante sin apartar la vista de la carretera. Un amigo de tu madre. Eso no responde a mi pregunta. Suspiró y me miró por el retrovisor. Me llamo Alejandro. Trabajo con personas que, como tu madre, han tenido que desaparecer para sobrevivir. Mi estómago se revolvió. Entonces, ¿ella está viva? Alejandro no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó grave. Por ahora, sí. Pero no por mucho tiempo si sigues exponiéndote así. Mi corazón se aceleró. No puedo quedarme de brazos cruzados. Quiero respuestas. Y las tendrás, respondió. Pero no aquí. Nos dirigimos a un lugar seguro. El coche avanzó hasta salir de la ciudad. A medida que el paisaje urbano desaparecía, sentí como la adrenalina en mi cuerpo comenzaba a descender. Miré por la ventana, preguntándome en qué clase de infierno me había metido. Nos detuvimos en una casa aislada en las afueras de Tarifa. Era una construcción de piedra con persianas cerradas y apenas iluminación. Alejandro bajó primero, inspeccionando los alrededores antes de indicarnos que siguiéramos. Dentro, la decoración era simple pero acogedora. El aire olía a madera y tabaco. Sobre una mesa en el centro del salón, había una pila de documentos y fotografías. Me acerqué y sentí un nudo en el estómago al reconocer el rostro de mi padre en una de las imágenes. Estaba con dos hombres que no conocía, en lo que parecía ser una reunión clandestina. ¿Qué es esto?, pregunté, tomando una de las fotografías. Alejandro se apoyó en la mesa y cruzó los brazos. Pruebas. Tu padre no es solo un abogado influyente. Ha estado involucrado en tráfico de información durante años. Tu madre lo descubrió y quiso denunciarlo. Pero él no se lo permitió. La realidad golpeó mi pecho como una ola helada. Me había criado creyendo que mi padre era un hombre recto, que la ausencia de mi madre era su traición. Pero ahora, todo daba un giro aterrador. Si todo esto es cierto, ¿por qué sigues ayudándome? Alejandro me observó en silencio por un momento antes de responder. Porque tu madre dio todo por protegerte. Y porque si sigues este camino, necesitarás más ayuda de la que imaginas. Me senté en el sofá, incapaz de procesar toda la información. Ernesto, que había permanecido callado todo este tiempo, finalmente habló. ¿Sabes dónde está Elena? Alejandro vaciló antes de responder. La última vez que supe de ella,
estaba en Gibraltar. Pero la están buscando. Si la encontramos primero, tal vez podamos salvarla. El miedo se mezcló con determinación en mi interior. No importaba el peligro. Si mi madre estaba en riesgo, haría lo que fuera para encontrarla. Entonces, vamos a Gibraltar. Alejandro sonrió levemente. Descansa un poco primero. Mañana partimos al amanecer. Esa noche, apenas dormí. Mi mente no dejaba de darle vueltas a la imagen de mi padre y los hombres en las fotos. A la idea de que todo lo que sabía sobre mi familia era una mentira. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, tuve un sueño inquietante. En él, veía a mi madre llamándome desde una calle oscura, pero cuando intentaba alcanzarla, una sombra enorme me lo impedía. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza y una certeza inquietante. Lo peor aún estaba por venir. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud. Desde que Alejandro mencionó a Gibraltar, algo en mi interior me decía que este viaje no solo era una búsqueda de mi madre, sino una trampa que aún no entendía. Sin embargo, el miedo no me detendría. Me vestí rápidamente y bajé al salón, donde Alejandro y Ernesto ya estaban listos. El trayecto en coche hasta la frontera fue tenso. Alejandro manejaba con precisión, evitando miradas innecesarias. Ernesto apenas hablaba, su mente parecía perdida en recuerdos antiguos. Yo, en cambio, observaba cada coche, cada sombra. El hombre de traje oscuro ya no nos seguía, pero sabía que no estábamos a salvo. Al llegar a la frontera, Alejandro nos dio instrucciones claras. No hagáis preguntas. No llaméis la atención. Y, pase lo que pase, si algo sale mal, volved a este coche. Cruzamos a pie entre los turistas que iban y venían. El aire marino de Gibraltar tenía un peso distinto, como si ocultara secretos en cada rincón. Alejandro nos guió por calles estrechas hasta un pequeño bar en el centro de la ciudad. Dentro, el ambiente era espeso de humo y conversaciones en voz baja. Nos sentamos en una mesa apartada. Alejandro miró hacia la barra y asintió levemente. Unos minutos después, un hombre delgado, con barba descuidada y una cicatriz en la mejilla, se nos acercó. Necesito hablar con Miguel, dijo Alejandro en un tono serio. El hombre nos examinó y luego hizo un gesto para que lo siguiéramos. Nos llevó por una puerta trasera hasta un callejón oscuro, donde se detuvo frente a una puerta de metal oxidado. Tocó 3 veces y esperó. La puerta se abrió lentamente. Dentro, un hombre robusto con el rostro marcado por el tiempo nos miró con recelo. Pensé que nunca volverías, Alejandro. No por voluntad propia, respondió él. Necesitamos información sobre Elena. El nombre de mi madre hizo que el hombre se tensara. No deberíais haber venido. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. ¿Dónde está mi madre?, pregunté con voz firme. El hombre suspiró y cruzó los brazos. Se ocultaba aquí, pero hace 2 días desapareció. Creo que la encontraron. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién? El hombre miró a Alejandro, luego a Ernesto, y finalmente a mí. Tu padre. La habitación pareció cerrarse sobre mí. Eso es imposible. Lo es, interrumpió Alejandro. Javier no se detendrá hasta tener todo bajo su control. Sentí un nudo en el estómago. Mi padre estaba más cerca de lo que pensaba. Y mi madre estaba en sus manos. Entonces tenemos que encontrarla antes de que sea demasiado tarde. El hombre de la cicatriz asintió lentamente. Hay un puerto privado en el extremo sur. Han habido movimientos extraños allí. Si Elena sigue con vida, puede que la lleven fuera del país. La desesperación me invadió. Entonces vamos. Nos dirigimos al puerto sin perder tiempo.
El lugar estaba casi vacío, solo algunos trabajadores y barcos anclados a la orilla. La brisa era intensa, y el sonido de las olas rompiendo contra la costa me ponía los nervios de punta. Alejandro nos indicó que nos moviéramos con cuidado. Caminamos entre los contenedores, buscando alguna pista. Entonces lo vi. Un yate de lujo con luces encendidas. 2 hombres de traje vigilaban la entrada. Y, en la cubierta, la silueta de mi padre. Sentí la sangre helarse en mis venas. «Está aquí», susurré. Ernesto me tomó del brazo. «Lucía, esto es peligroso». Pero no podía detenerme. Me deslicé entre las sombras, acercándome al barco. En ese momento, una puerta lateral se abrió y vi un destello de cabello oscuro. Mi madre. «Mamá». Mi voz salió más fuerte de lo que quise, y en un instante, los hombres de traje se giraron hacia mí. Todo pasó en segundos. Alejandro intentó negociar con ellos, Ernesto trató de acercarse, y mi padre se volvió con una expresión de puro hielo. Lucía, su voz era calma, peligrosa. Elena intentó correr hacia mí, pero Javier la sujetó del brazo con firmeza. «Déjala ir», grité. «No entiendes nada, hija. Todo esto, todo lo que he hecho, ha sido por ti». El caos estalló. Alejandro se interpuso, Ernesto forcejeó con uno de los guardias, mientras yo intentaba acercarme a mi madre. Mi madre aprovechó la distracción para empujar a Javier, y por un breve instante, nuestros ojos se encontraron. Vi miedo en su mirada. Corrí hacia ella y la sujeté de la mano. «Vamos». Pero antes de que pudiera moverse, uno de los hombres de traje la empujó con violencia. Elena cayó al suelo. Sentí el mundo detenerse. Grité su nombre, arrodillándome a su lado. Mi padre se quedó inmóvil, con el rostro vacío de emoción. «Lo arruinaste todo», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro me agarró y me arrastró hacia la salida. Ernesto nos cubría. Todo se volvió un torbellino de ruido y desesperación. Corrimos hasta el coche. Detrás de nosotros, el puerto se llenó de sirenas. En el asiento trasero, con las manos temblorosas, supe que todo había cambiado. Ya era solo una búsqueda de la verdad. Ahora era una guerra. Miré a Alejandro. «Voy a acabar con él». Él asintió lentamente. «Entonces prepárate. Porque esto no ha terminado». El coche aceleró, dejando Gibraltar atrás. Pero en mi interior, sabía que lo peor aún estaba por venir.